Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En estos tiempos difíciles de manejar, inflación por las nubes, tasas de interés altas, guerra entre Ucrania y Rusia que nos perjudica, dólar un poquito caro a 5.000 pesos colombianos no más, en fin, muchas circunstancias más. Aparte de los rezagos de la pandemia, lo mejor es tomar buenas decisiones, acertadas, calculadas, compras inteligentes que nos permitan seguir teniendo tranquilidad, porque son cosas que no tienen precio en la vida. Seguir siendo ambicioso, pero con mesura y disfrutar de esta vida tan corta. Para hacerlo, es necesario no complicarse, pero ¿cómo lo podrías hacer al momento que necesitas un auto para transportar a tu familia sin gastar mucho dinero, que sean buenas opciones y con el equipamiento justo? Aquí en este espacio de ¿Con cuál me quedo? Te diré cuáles pueden ser entre muchas otras más. Y son, un conocido por ser el auto que fue mejorado respecto a su generación anterior, más conocido en Colombia como los Chevrolet Corsa de apellido Evolution, en su versión tope con motor 1.8 año 2005. Por otro lado, su competencia no en motor, pero sí en categoría y es el Skoda Fabia año 2005 con motor 3 cilindros de 1.2 litros. Así que sin más que decir en esta intro, empecemos. Los dos autos del día de hoy son del segmento B, con medidas alrededor de los 4 metros con 20 centímetros. Importante saber que también existen versiones más cortas Hash con diferentes motores en ambas marcas. El Chevrolet Corsa Evolution tiene un diseño conservador, agradable para la época, confiable con sus motores 1.4 de 84 caballos y 114 Nm de torque, y el 1.8 8 válvulas de 102 caballos y 160 Nm de torque como el de este análisis, acoplado a una caja mecánica de 5 velocidades. Cabe resaltar que estas versiones fueron creadas por la marca alemana Opel bajo el nombre de Chevrolet. Por otro lado, una marca checa que personalmente me gusta mucho y muy olvidada y tiene mucho que ofrecer. Cómodo, de buenos acabados, bien insonorizado y de manejo sencillo pero suave, con un diseño que no agrada a nadie, pero mi estimado suscriptor, ¿qué auto de estos años era súper bonito? Al contrario de esta nueva década en donde es mucho más difícil elegir al existir carros mucho más completos en diseño y tecnología. El equipamiento del Corsa en esta versión está bien a secas, con 4 vidrios eléctricos con función a un solo toque para bajar y dirección hidráulica, alarma con clave Chevy Start, espejos retrovisores eléctricos, guantera iluminada, bloqueo central por botón, apertura eléctrica del baúl y recubrimiento en tela para las puertas, algo que también tiene el Fabia, pero que en este caso no está desprendida como sí lo está en el Chevrolet. En seguridad, 2 bolsas de aire y nada más en esta versión full del Corsa Evolution. Y por el lado del Skoda, el equipo no es distante del Corsa, dirección eléctrica con regulación sencilla, vidrios eléctricos pero no son originales de esta versión, pero sí de la 1.4, espejos retrovisores eléctricos con calefacción, guantera refrigerada, pero en seguridad peca, y mucho, al no tener nada en esta versión, y sí en otras con motor 1.4. Ambos autos cuentan con rines de 14 pulgadas en aluminio, 2 apoyacabezas traseros y tablero de instrumentos completos con 4 agujas para cada uno, de mejor iluminación y diseño en el Skoda Fabia. La habitabilidad de los dos es muy similar y con espacio bueno, siendo un pelín más amplia a lo ancho en el Opel. En bodega estamos súper con más de 400 litros en esta versión sedán y combi, más familiares o señoriales. Si quieres un poco mejor de estilo, las Hash de ambos son buenas opciones. Eso sí, cambian los equipamientos y motores. Y en el manejo, el Skoda es agradable, señoritero, silencioso, con buena altura sobre el suelo. Renault no es el único que hace buen despeje sobre el suelo en sus autos de entrada. Esta combi también lo tiene. La dirección eléctrica es muy ligera, los pedales también lo son, frena bien, y la exquisitez del movimiento de la palanca de los cambios, típico del grupo Volkswagen, el cual este auto comparte muchas cosas con algunos de sus hermanos. También la combi de Skoda tiene un motor voltero, pero lo hace de una manera refinada, no como un auto generalista que cuando lo aceleras para sacarle el torque, lo que hace es trasladar el sonido del motor a la cabina en lugar de caminar bastante. En este Skoda lo hace de una manera silenciosa, progresiva, se sienten las manos checas en este motor y el doble árbol de levas. Por otro lado, el Corsa se mueve bien porque tiene el suficiente torque para mover menos de 1100 kg de peso y cuando necesitas empuje sí que lo tiene para hacer sobrepasos y andar con más seguridad en carretera, por tener 160 Nm de torque contra los 112 Nm de torque del Fabia, que tienen un manejo más señoritero, eso sí, en ninguno de los dos confundir un manejo deportivo, además de no tener asistencias electrónicas y al ser muy sensible al sobreviraje en el Corsa,
es decir, a sacar la cola a poca velocidad. Son sencillos, pero si eres una persona como yo de 1,73, no tendrás problemas para encontrar una posición óptima de manejo. El consumo de estos dos autos en un estado normal de funcionamiento de sus motores está en el Checo alrededor de los 40 km por galón y en el Chevrolet de 35, consumos muy aceptables teniendo en cuenta la cilindrada del Corsa y las aspiraciones del Skoda, al entregar su torque a altas revoluciones. En general, son rendimientos normales para autos que fueron concebidos hace más de 20 años. Si quieres mejor consumo, el Suzuki Steam o Chevrolet Steam puede solucionar esa necesidad, o también el Renault Symbol, pero ya quisiera este último tener la habitabilidad de estos dos autos del día de hoy. Los consumos de autos tan entrados en años son difíciles de que sean económicos. Recuerda que en ese tiempo las marcas y la tecnología no iban de la mano para hacer autos más eficientes en potencia y consumo. Hoy es normal ver autos 1.6 con más de 120 caballos y más de 150 Nm de torque de buenos consumos. En conclusión, el Corsa Evolution o Corsa 2 es un buen auto, con suficiente equipamiento en la versión 1.8, que afortunadamente se solucionaron algunos problemas mecánicos de la anterior generación llamadas GL, GLS, Active y Wine, como la calidad de la correa de distribución, ruidos en la cabina o chasis, además de ser más amplio y más confortable. Y en su competencia el Skoda Fabia año 2005, un auto europeo, conocido muy bien en España, durable y de buenos acabados, con tela y recubrimiento en puertas, además del tablero acolchado en su parte superior, mejor que la competencia de hoy en acabados y que los demás de su categoría como el Renault Symbol, y muchísimo mejor que su antecesor, llamado Skoda Felicia. En durabilidad, los dos son excelentes, tela de los asientos, pintura, latonería, plásticos, cierre de las puertas y botonería, después de 17 años de uso, sin queja alguna por parte de Autolatino. Uno más comercial que el otro, sí, pero qué bien que lo hace el Fabia, además de ser un poco más confortable que el alemán. El Corsa es ensamblado en varios países alrededor del mundo. En mantenimiento, el Corsa es más fácil en manos expertas. Si quieres un auto que nadie lo tenga, con repuestos duraderos, pero que se necesita de mano de obra calificada, como siempre debiera de ser en todos los autos sin excepción, ya que personas lo desprestigiarán sin conocerlo a fondo, y estamos hablando del Skoda. Talleres cualificados en la marca no tendrán problemas en meterle mano a tu motor, y tendrás un auto para rato. Eso sí, sin seguridad, porque estamos en la versión sin bolsas de aire, algo que sí tiene el Corsa pero en su versión 1.8. Estos dos autos representan una compra barata para estos tiempos en los que tomar buenas decisiones es parte de un buen vivir. Familia, y la respuesta de con cuál me quedo yo es con el Fabia. Sí, más difícil de mantener, pero nada que no se pueda solucionar. Más confortable, más familiar y de un manejo dócil con una palanca de cambios y tacto de los pedales muy sobresaliente. El Corsa no lo hace para nada mal, pero con mejores acabados en el Fabia. Eso sí, el diseño en esta versión combi no es el más apetitoso de comprar. Y recuerda que de estos dos autos tenemos análisis completos en nuestro canal de YouTube. Familia, suscríbete, me ayudarías un montón. Dale like, comparte este video a personas que quieren ir a la fija y tener autos durables y de espacio decente, con equipamiento justo en ambos. Más seguro uno que otro, pero con cualquiera de los dos harás una buena compra sin endeudarte y comprarlo en efectivo. Familia, hasta un próximo video de Con cuál me quedo. Chao.